a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Pero ahora, ¿de qué pecado estamos hablando en el Nuevo Testamento? Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto que no creen en mí. ¿Qué es pecado? No creer en Jesús. Ojo, creer en Jesús no es decir que Jesús existe. Ya le dije, los demonios dicen que existe Jesús. No creer es no tomar su palabra como la verdad y obedecerla. Eso es no creer en Jesús. Yo les decía a las personas, ¿no? Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Es repetir? No, yo creo que sí es repetir. Porque a mí me enseñó mi abuelita, o a mí me enseñó mi papá, o a mí me enseñó mi pastor. Entonces yo le decía, evalúe la palabra de Jesús contra la palabra de su pastor. No estoy diciendo yo que su pastor sea un malvado, pero entienda que no tiene conocimiento de la verdad. ¿A quién le va a creer? ¿A Jesús o a su pastor? No, pero yo en todo caso voy a hacer la oración de fe. Ah, bueno, listo. Ya tiene quien lo juzgue. Porque no creyó que la palabra de Jesús. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan. No quiso hacer caso, entonces listo, piérdase. No piérdase, váyase de aquí, sino piérdase eternamente. Dice, todo aquel que permanece en él no peca, porque aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿qué es pecar? No creer en Jesús. Pero todo aquel que permanece en él, ¿qué hace? Cree en Jesús. Pastor, yo no peco. ¿De verdad? Sí, yo no hago. No, hombre, ¿qué es pecar? Permanecer en Jesús. Claro, hay un problema, ¿no? Que si usted es bien cerrado de la cabeza, va a creer que lo que yo estoy predicando aquí es excusa para ir a hacer sinvergüenzuras. Yo he visto jóvenes que van y se emborrachan ahora de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor dijo que esto no es pecar. Y después llegan enguayabados a la casa donde la mamá, y la mamá dice, ¿usted qué le pasó? ¿Por qué se volvió un borracho miserable? Dijo, mamá, usted no entiende la verdad. ¿Usted cree que la mamá va a creer en ese testimonio? ¿Y que el mundo va a creer en ese testimonio? No, lógico que si una persona vive para Dios, pues vive correctamente para Dios. Primero en las cosas de la carne, por ahí debe haber pasado hace rato. No anda en esas cosas. Pero lo más importante no son esas cosas. ¿Qué es lo más importante? Vivir para Dios, hacer su voluntad. ¿Usted sabe cuál es el mandamiento de Dios? Uno piensa en los 10 mandamientos inmediatamente, ¿no? No tener dioses ajenos delante de Él, no usar el nombre en vano, no adorar a los ídolos, guardar el día de reposo, no robar, no matar. Esos son los mandamientos de Moisés. Pero ahora hay un mandamiento nuevo. ¿Usted entiende que unos son los mandamientos de Moisés y otro es el mandamiento de Jesús? ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Juan, ahí, 1 Juan capítulo 3, versículo 23, lo dice muy claro. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Entiende que ese es el mandamiento nuevo? ¿Entiende que ese es el mandamiento por el cual vamos a ser juzgados ahora? O creyó en Jesús o no creyó en Jesús, o recibió el mandamiento de Dios o no lo recibió. Y se está entendiendo que creer es más que lo que hacen los demonios, ¿no? Reconocer que Él es, no. Creer como usted tomó la palabra de Jesús por la verdad, ahora usted entrega su vida. ¿Para qué? Para llevar la vida a otros. Eso es lo que está hablando la Biblia. No es tan complicado, no es tan difícil.
Ese es el mandamiento, y este es un mandamiento en que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué es el amor? Su voluntad. ¿Qué es su voluntad? El mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Para terminar, Juan capítulo 6. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que me case con Juanita o con Pepita? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Que compre la casa o el lote? Señor, muéstrame tu voluntad, que estudie medicina o derecho. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere cumplir el mandamiento? Entonces, en primer lugar, reciba la palabra de Jesús para tener vida en su espíritu. Y en segundo lugar, vaya y llévele la vida a otros, porque esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros anhelamos, Señor, nosotros deseamos, nosotros queremos ser la iglesia que tú esperas, Señor, la iglesia que cumple tu mandamiento, la iglesia que tiene vida y que lleva a otros a la vida, Señor. Ayúdanos, Jesús, obra con poder, despierta a la iglesia en el mundo, Señor, quita la religiosidad, Señor, y obra con poder, Padre Celestial. Úsanos como los instrumentos de justicia, Señor, pero no de la justicia que es por la ley, sino de la justicia que se ha manifestado por medio de tu Hijo Jesucristo, porque esta es la justicia eterna, Señor. Obra con poder ahora mismo sobre cada uno de los que estamos reunidos en tu nombre. Despiértanos y úsanos. Tú dijiste, sacrificio y ofrenda no te agradaron. He aquí, yo pongo mi cuerpo para hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.